por primera vez en la historia, una potencia nuclear lanzó un misil hipersónico contra un bloque de viviendas en una capital europea. Pasó anoche, mientras dormías. Pero no fue la única noticia, hubo 5, en 8 usos horarios distintos, en una sola madrugada. Te las cuento en orden, y al final te digo cuál cambia el mapa para siempre. Mientras dormías, alguien firmaba el final de una guerra. Otro alguien la estaba empezando. En Kiev sonaron explosiones durante 5 horas seguidas. En Madrid, más de 23.000 personas salieron a marchar contra los alquileres. En Indianápolis, 2 pilotos se jugaban la victoria por 23 milésimas de segundo. Y en Cannes, un cineasta rumano subía al escenario por segunda vez en su vida. 5 escenas, una sola noche, 0 pausas. Llamamos a esto el mundo. Pero el mundo no es un lugar, es un turno de trabajo que no termina. Cada vez que tú cierras un párpado, hay otro hemisferio que enciende una pantalla. Por eso, cuando te despiertas y abres el móvil, no estás leyendo noticias, estás recogiendo el informe del equipo de noche. Y este domingo, el equipo de noche dejó 5 asuntos abiertos sobre la mesa. Empezamos por el más oscuro, mira la hora a la que duermes. Para la mayoría de la gente en España, anoche fue entre la 1 y las 7. En esas 6 horas, en Ucrania ocurrió uno de los mayores ataques aéreos del último año. No un titular abstracto, 700 artefactos volando sobre una sola ciudad. Una persona dormida en su cama, otra empujando un cochecito por una calle de Kiev, las dos respirando el mismo aire de pólvora. Rusia lanzó 90 misiles y unos 600 drones contra Ucrania entre la noche del sábado y la mañana del domingo. La mayoría apuntaba a un solo objetivo, la capital. El balance que dieron las autoridades a las 11 de la mañana, hora local, hablaba de 4 muertos y 65 heridos, una cifra que siguió subiendo durante toda la jornada. 27 edificios residenciales dañados, un centro comercial, mercados, oficinas aplastadas. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, lo dijo con una sola frase: hay daños en cada distrito de la ciudad. Cada distrito. No un barrio, no una zona industrial, no un objetivo militar, toda la geografía urbana tocada en una noche. Y aquí es donde se pone peor. El presidente ucraniano confirmó que entre los proyectiles utilizados hubo un Oresnik, un misil hipersónico de medio alcance, capaz de portar carga nuclear. Un Oresnik contra un bloque de viviendas es como abrir una nuez con un mazo de demolición. Pero el mensaje no era militar, era político. Moscú estaba subiendo el listón de lo que considera aceptable. Mientras Europa discutía nuevos paquetes de defensa, en Kiev los bomberos sacaban a una mujer de un cuarto sin ventanas. Ese era el primer titular que esperaba en tu móvil cuando te despertaste hoy. Mientras los drones caían sobre Kiev, a 2.000 kilómetros, en Madrid, otros miles de personas también renunciaban a dormir. Pero por una razón muy distinta. A primera hora del domingo, más de 23.000 manifestantes llenaban el centro bajo un lema que sonaba a verso: vivir nos cuesta la vida. Bajen los alquileres. Convocaba el sindicato de inquilinas, y se sumaron UGT y comisiones obreras. La protesta llevaba semanas calentándose. Una de las pancartas decía: queremos vecinos, no turistas. Otra: el piso era para vivir, no para alquilar. España vive un auge económico oficial, y al mismo tiempo, una crisis de vivienda que ha expulsado a clase media y joven del mercado de alquiler. Pedro Sánchez tiene elecciones previstas en 2027, y este asunto es su talón de Aquiles. Y aún no has visto lo más raro de la noche, porque mientras tú duermes, otra parte del planeta está fichando entrada. La socióloga Harriet Quasar bautizó esto como Economía 24/7, un mercado que no se detiene ni de noche, ni en festivos, ni en pandemia. Y los números explican por qué te llega un paquete a las 8 de la mañana o un correo de tu jefe a las 3. 1 de cada 5 trabajadores adultos no trabaja en horario de oficina convencional. En Europa, casi el 17% de los hombres ocupados y el 9% de las mujeres trabajaban turnos nocturnos en el último gran informe disponible. En ciudades como Bristol, el 41% de los empleos tienen algún componente nocturno. Almacenes de comercio electrónico, hospitales, salas de servidores, plantas de producción. La luz que parpadea en tu router a las 4 de la mañana es alguien en Bombay leyendo un log, y esto no es gratis. Quien trabaja de noche tiene un 22% más de riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. Después de 10 años en el turno nocturno, ese riesgo sube al 37%. La probabilidad de depresión o ansiedad aumenta un 40%. La economía que no duerme se sostiene con cuerpos que tampoco lo hacen. Y mientras tanto, en Washington, alguien firmaba a las 11 de la noche. Donald Trump anunció el sábado por la noche que el acuerdo con Irán estaba, cito, en gran medida negociado. No es un detalle menor, en juego estaba la apertura del estrecho de Hormuz, por donde pasa un quinto del petróleo que mueve el mundo. Según filtraciones de medios estadounidenses e iraníes, el borrador incluía una ventana de 30 días para desbloquear Hormuz y un alto el fuego de 60 días sobre el conflicto en Oriente Medio. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, lo matizó este mismo domingo desde una visita oficial en India.
Sí hubo progreso significativo, dijo, pero todavía queda trabajo por hacer. Traducción, nada está firmado. La parte más caliente del acuerdo es que se hace con la reserva de uranio enriquecido iraní. ¿Cómo se desmonta un stockpile nuclear sin que nadie pierda la cara? Esa es la pregunta abierta que dejó la diplomacia en tu mesilla de noche, y aquí es donde se vuelve realmente interesante. El senador republicano Roger Wicker, miembro del propio partido de Trump, llamó al borrador, textualmente, un desastre. Su argumento, un alto el fuego de 60 días confiando en la buena fe iraní es regalar tiempo a Teherán. La oposición a Trump no viene esta vez de los demócratas, viene de su propia bancada. La grieta es real, y en cuestión de horas puede dinamitar el acuerdo antes incluso de que se firme. Mientras pasaba todo esto, en Estados Unidos había 300.000 personas viendo coches dar vueltas a más de 350 kilómetros por hora. La 110ª edición de las 500 millas de Indianápolis se corrió este domingo. 3 horas de motor, gasolina y publicidad. Sí, el mundo se cae a pedazos en 5 escenarios distintos, pero el deporte global no se detiene ni un segundo para mirar. Y lo que pasó en la última vuelta es para guardarlo. Felix Rosenqvist, sueco, llevaba toda la carrera persiguiendo. En la última vuelta, el estadounidense David Malukas, de 24 años, parecía tener la victoria asegurada. Y entonces, en la curva final, Rosenqvist se metió por fuera y cruzó la línea de meta a apenas medio coche por delante. 23 milésimas de segundo. El final más ajustado en la historia de la carrera. Una vida resuelta en un parpadeo, y no fue solo el final. Esa última adelantada fue el cambio de líder número 70 del día. 70. Otro récord absoluto en las 100 y pico ediciones de las 500 millas. Coches que casi vuelan, decisiones que se toman a 250 kilómetros por hora, una multitud que ruge en Indiana mientras en Kiev cae el techo de un edificio. Esa fue la cara luminosa de la noche. Pero el mundo también producía arte mientras dormías. En Cannes, la palma de oro de la 79ª edición fue para Ford, del rumano Christian Mungiu. Es su segunda palma, la primera la ganó en 2007 con 4 meses, 3 semanas y 2 días. El premio a mejor dirección se lo llevaron los españoles Javier Ambrosi y Javier Calvo, los Javis, por La bola negra, compartido con el polaco Paweł Pawlikowski. El argentino Federico Luis ganó la palma al mejor cortometraje. Resumen del turno de noche del planeta. Un ataque masivo en Ucrania. Una protesta histórica en Madrid. Un acuerdo nuclear medio cocinado en Washington. La carrera más ajustada de la historia en Indianápolis. 2 directores españoles haciendo historia en Cannes. 5 escenas, 8 usos horarios distintos, una sola madrugada. Y tú durmiendo. Lo único que el mundo te exige es despertarte con la cabeza clara para entender cuál de las 5 te cambia la vida. Te prometí al principio que una de esas 5 noticias pesa más que las otras 4 juntas. Es esta, el Oresnik. Por primera vez confirmada contra una capital europea, una potencia nuclear acaba de demostrar que está dispuesta a usar misiles hipersónicos contra bloques de viviendas. El precedente queda. Mañana, otra capital lo recordará. Y la próxima vez que cierres los ojos, recuerda que el mundo no duerme, solo cambia de turno. Tema potente, vale verlo 2 veces. Like y suscríbete si quieres más de esto, volvemos pronto.